Hasta luego. Bien, bueno. Entonces, si les parece, vamos a dar inicio formal a esta reunión. Vamos a pedirles a todos que silencien sus micrófonos para que no hayan distracciones. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas personas que están convencidas de que es necesario ahondar, profundizar, revalorar los conocimientos esenciales y crear nuevos conocimientos alrededor de la cuestión de Malvinas. Y aquellos que están convencidos de que la cuestión Malvinas tiene una solución, no solamente, pero sí fuertemente jurídica y a través de la paz. En este sentido, hemos incardinado dentro del Foro de Abogados de San Juan un instituto que quizás se aleja de la habitualidad o de la normalidad, que es un instituto de estudios de la cuestión Malvinas, abordado desde el aspecto jurídico, sin desconocer otros aspectos que son importantes, como el aspecto económico, geográfico, geopolítico, de relaciones internacionales, etc. Vamos a hacer los agradecimientos de rigor, en primer lugar a las autoridades del foro de abogados, el doctor Giacagli, la doctora Lloveras, presidente y vicepresidente, respectivamente. Gracias al doctor Apes, gracias a Marcelo Guzmán, que se encarga de la cuestión informática, la promoción en las redes sociales, se encarga de la diagramación del flyer, que ha salido un flyer hermoso, realmente, tanto en esta charla como en la anterior. Y finalmente, agradecer a todas aquellas personas que se han conectado hoy y por la razón que he dado y que la quiero recalcar. Vamos a escuchar a una académica que realmente ha escrito sobre la cuestión Malvinas en profundidad y con una solvencia argumental, no voy a decir imposible para no ser... para no usar demasiada grandilocuencia, pero sí muy difícil de contrastar. Si bien el libro al que me refiero, que es el libro de la doctora Pastorino, editado por Eudeva en 2013, el derecho de libre determinación de los pueblos y la población de Malvinas, es una obra netamente académica, cambiándole algunas pequeñas formas, bien podría ser una demanda judicial, con una argumentación muy, muy sólida. Por mi parte, yo no tengo nada más que agregar en esta introducción. Había pensado mucho que decir, había pensado incluso en el poema de los dones de Borges. ¿Y por qué? Porque muchas veces nuestros problemas nacionales tapan la importancia de tratar la cuestión de Malvinas. Y es que por más problemas que tengamos como nación o como personas, hay cuestiones que no deben ser dejadas de lado nunca. Nadie rebaje a lágrima o reproche, decía Borges. Y lo decía en un momento de su vida donde Dios, dice él, le había regalado los libros y la noche. No le había quitado los libros. Es muy importante cuando él dice eso. Le había regalado los libros y la noche. Por eso digo, a pesar de todos nuestros problemas como nación o como personas, que los tenemos, laborales, familiares, de salud, etc., no hay que pensar en estos problemas como escollos, sino como dones, que nos van a permitir cumplir nuestro destino de otro modo, quizás más heroico incluso. Porque, como ha dicho también una persona que también ha escrito mucho sobre la cuestión de Malvinas, Juan Archibaldo Lanús, la recuperación de Malvinas no es una esperanza, es un destino, es nuestro destino. Por lo tanto, acá no hay sentimentalismos, hay simplemente por delante un trabajo que debe ser serio, consistente, regular. Bien, la doctora Soledad Gómez ha tenido un inconveniente y ella se iba a encargar de la presentación de la doctora Ana Pastorino. Así que como ella no puede estar presente en este momento, lo voy a hacer yo.
me van a disculpar, no tengo una voz de locutor. Y desde ya pido disculpas, aunque no es correcto, pero ya pido disculpas porque mi francés no es malo, sino nulo. La doctora Ana Pastorino es abogada, nos pone muy contentos, es colega de todos nosotros. Es recibida de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cursó estudios de posgrado en Derecho en la Università degli Studi di Catania, Italia, y en la Université Paris-Panthéon-Sorbonne, Francia. Se graduó con medalla de oro en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, el ISEN, de la República Argentina. Desempeñó funciones diplomáticas en Singapur y en la misión argentina ante la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., así como en la dirección de Malvinas y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina. Es autora de Malvinas, el derecho de libre determinación de los pueblos y la población de las islas, ampliamente recomendado, y de colonialismo en el siglo XXI, la estrategia del imperio para mantener la ocupación de las islas en coautoría. Y ahora que estoy leyendo el currículum, quiero agradecer a la misión argentina ante la OEA, porque ellos fueron el puntal para que podamos tener contacto con la doctora Pastorino, algo que nos parecía imposible, y como lo dije recién, hoy es 30 de junio y nos parece mentira. Doctora, apago mi micrófono y vamos a lo que estamos esperando todos, que son sus palabras y no las mías. Adelante, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Foro de Abogados por de San Juan por haberme invitado a esta conferencia. Muchas gracias, Carlos Sánchez, por todos los contactos que hemos tenido y por haberme buscado por mi libro a dar esta charla. Quiero decirles que yo hace 4 años que estoy de licencia, o sea que yo lo que diga acá es solamente a título personal. Y bueno, voy a estructurar esta charla de la siguiente manera. En primer lugar, me voy a referir a los títulos históricos argentinos, para que se vea, porque es de interés que se vea la contundencia de los títulos argentinos, cómo fueron convalidados con el derecho vigente al momento de la usurpación de las islas, y ver que los podamos confrontar justamente con los títulos británicos para que se vea la debilidad de los títulos británicos, y cómo el Reino Unido reclama en este momento la libre determinación de la población que habita las islas. Vamos a ver brevemente en qué consiste el derecho de libre determinación de los pueblos y qué es lo que dicen las Naciones Unidas respecto de ese derecho con relación a las Islas Malvinas. Voy a hacer un breve pantallazo sobre la población que habita las islas para que se vea justamente cómo el derecho de libre determinación de los pueblos no es más que una estrategia del Reino Unido para seguir manteniendo la ocupación de las islas. Comienzo entonces por los títulos históricos argentinos. Los títulos argentinos encuentran su fundamento en la sucesión de España al momento de su independencia. Por la doctrina del uti possidetis iuris, las jóvenes naciones surgían a la independencia con todo el territorio sobre el cual había reinado la metrópolis durante la época de la colonia. Uti possidetis quiere decir poseerás lo que poseías, es decir, que hay que ver qué válidamente poseía España que nos pudo transferir al momento de la independencia. Comencemos con el descubrimiento. El descubrimiento en el siglo XVI, para ser un título completo de dominio, requería en primer lugar la autorización de un soberano para que fuera efectuada en una determinada esfera geográfica de influencia. Pero además requería el perfeccionamiento de lo que se llamaba el animus rem sibi habendi del derecho romano, es decir, la voluntad, que se demostrara de alguna manera la voluntad efectiva de apropiarse de la cosa. Y eso podía ser mediante el establecimiento de una huerta o de un fuerte, como que le daba prioridad de dominio al que lo descubriera. Pero para ser un título completo, no lo que la doctrina llama un título incoado,
un título completo de dominio requería que en un breve lapso se hiciera una ocupación efectiva del territorio. Veamos qué pasó. En 1520, Esteban Gómez, de la expedición de Magallanes, autorizado por Carlos I de España, avista las islas. En 1592, es decir, 72 años después, John Davis avista las islas sin autorización de Isabel I de Inglaterra. En 1594, es decir, 74 años después del avistaje español, Richard Hopkins avista las islas con una autorización de Isabel I para descubrir territorios en Oriente. Y él dice, en su relato de viaje, dice, yo vi unas islas donde había muchas fogatas, con lo cual es bastante dudoso que hubiera visto las Islas Malvinas porque se sabe perfectamente que en aquella época estaban completamente deshabitadas. Pero además, él dice en su relato de viaje que él descubre esas islas, dice, para mi soberana a mi cuenta y riesgo. Es decir, que él sabía que no tenía autorización, tenía una autorización para descubrir territorios en Oriente, pero no en estas latitudes. El primer asentamiento efectivo sobre las islas lo tenemos recién en 1764, y lo hace un francés, Louis Antoine de Bougainville, bajo las órdenes del duque de Choiseul, que era ministro de Guerra y de Marina de Luis XV. Es decir, que lo hace en nombre de Francia. Y funda Port Louis, en la isla Soledad, donde establece una colonia que llega a tener 150 pobladores. España, que como digo en 1520 no había hecho actos posesorios, no los había hecho porque ella tenía a su favor toda una red de instrumentos jurídicos que determinaban que todos los territorios que se descubrieran dentro de esa zona geográfica le iban a pertenecer. Y entre esos instrumentos jurídicos había bulas papales, la bula de Alejandro VI, intercoetera, de 1493, en la cual Alejandro VI había trazado una línea imaginaria que iba de polo a polo y que pasaba a 100 leguas marinas al oeste de las Islas Azores y de Cabo Verde, y él decía que todas las tierras que se descubrieran al oeste de esta línea imaginaria iban a pertenecer a España y todas las que se descubrieran al este iban a pertenecer a Portugal. En 1494, España y Portugal hacen el Tratado de Tordesillas, donde corren la demarcación de Alejandro VI 270 leguas marinas más al oeste de las Islas Azores y Cabo Verde, pero establecen la misma división. Todo lo que se descubriera al oeste iba a pertenecer a España y todo lo que se descubriera al este iba a pertenecer a Portugal. Este Tratado de Tordesillas fue convalidado por otra bula papal de Julio II, la bula Eacuae, que se dio 12 años más tarde. Pero además, España había firmado con Inglaterra un montón de tratados. Había firmado entre ellos el Tratado Americano en el año 1640, había firmado el Tratado de Madrid de 1713, había firmado el Tratado de Utrecht de 1713, el Tratado de Nootka-Sound de 1790, y en todos estos tratados se decía, grosso modo, que Inglaterra no podría navegar, ni comerciar, ni establecerse en los mares de las Indias españolas. Y a cambio, España le iba a reconocer los territorios que Inglaterra tuviera en América del Norte. Todos estos instrumentos que se hacían en la época para lograr un cierto equilibrio entre las potencias, fueron formando parte del derecho público europeo de los siglos XVII y XVIII. Y eran conocidos por todas las potencias y les eran oponibles a todas, aún las bulas papales, desconocidas por Inglaterra por decir que ella no era católica al momento de las bulas, pues sí lo era en 1493, y por el principio de intertemporalidad del derecho, los hechos deben ser juzgados a la luz del derecho que les es contemporáneo. Además, Inglaterra se había servido de bulas papales. En 1155, Adriano IV había dado la bula Laudabiliter, que le permitía a Enrique II conquistar territorios en Irlanda. De manera tal que Inglaterra no podía venir a decir ahora que las bulas que favorecían a España no le eran oponibles, porque eso hubiera sido alegar su propia torpeza.
Y en derecho internacional público hay un principio del estoppel que dice que nadie puede alegar su propia torpeza. Y tanto eran reconocidos por todas las potencias estos instrumentos, que cuando España le reclama a Francia por el establecimiento de Port Louis, Francia le regresa a las islas, y dice que se las regresa en virtud de un principio de derecho público europeo, contra el pago de una pequeña indemnización que España le paga a Bougainville por los gastos incurridos en el establecimiento de la colonia. Esto es en 1767, y España comienza a gobernar y nombra gobernadores. Pero Inglaterra también reconocía los derechos españoles, y hay pruebas de eso. En 1749, el almirante Anson había convencido al gobierno británico de establecer una colonia en el Océano Atlántico, en las supuestas Islas Pepys, o en las llamadas por ellos Falkland Islands. Ese proyecto comenzó a pergeñarse, y cuando el embajador de España en Londres se da cuenta, tiene conocimiento de este proyecto, le reclama al gobierno británico. Y el gobierno británico da instrucciones a su embajador en España para que le dijera al ministro Carvajal que ellos no pensaban establecerse en esas latitudes, que era solamente un viaje de reconocimiento. España se opone férreamente a este proyecto, e Inglaterra desiste. Es decir, que Inglaterra reconocía los derechos españoles sobre las Islas Malvinas, y tan es así que en 1766 los ingleses se establecen en un punto, secretamente, en un punto de la isla Saunders, al que llamaron Port Egmont. Este establecimiento, que como digo fue clandestino, fue conocido por España andando el tiempo, recién en 1770. Cuando es así, España los expulsa por la fuerza. Pero, a riesgo de una guerra, España decide retrotraer las cosas al statu quo ante. Y entonces, en 1771, firma un intercambio de notas con el Reino Unido, en el cual ella dice que retrotrae las cosas a su statu quo antes para reparar el honor de su majestad Jorge III, y dice la nota, sin perjuicio de un derecho de soberanía anterior sobre las Islas Malvinas por otros llamadas Falklands. Hay algunos autores que hablan en aquel momento de una promesa secreta de los ingleses de retirarse de las islas, cosa que efectivamente ocurrió en 1774. Se retiran de las islas y dejan una placa de plomo que dice que las islas son propiedad de Jorge III. Cuando España va a constatar la partida de los ingleses, destruye todo vestigio del establecimiento inglés, que era un fuerte, y se lleva la placa de plomo a Buenos Aires. Cuando es la invasión inglesa de 1806 y 1807, cuando Beaufort se escapa, se lleva la placa de plomo a Londres. Es decir, que los ingleses sabían que la placa de plomo no había quedado en la isla Saunders. A partir de eso, España, que ya había nombrado 2 gobernadores, continuó gobernando pacíficamente y llegó a nombrar 32 gobernadores. Cuando comienza el proceso de independencia en 1810, el primer gobierno patrio, la primera junta de gobierno, emite un decreto firmado por su presidente, por Cornelio Saavedra, en el cual ordena el pago de los sueldos a los funcionarios españoles que se encontraban en las Islas Malvinas. Esto es ahí nomás del 25 de mayo, es el 30 de mayo. Acá hay que tener en cuenta que, bueno, España estaba en plena invasión napoleónica, ya había sufrido la derrota de Trafalgar en 1805, había perdido con eso prácticamente su conexión por mar con las colonias americanas, porque se había quedado prácticamente sin flota, de manera tal que en 1811 España decide retirar el destacamento que tenía en las Islas Malvinas. Pero, como digo, los gobiernos patrios
que ya habían comenzado, siguieron haciendo actos posesorios. En 1820, el gobierno de las Provincias Unidas manda a David Shewett a tomar posesión de las Islas Malvinas. David Shewett va con la fragata La Heroína, y cuando llega a las islas ve apostados una cincuentena de embarcaciones, la mayoría eran embarcaciones británicas y norteamericanas, que eran los barcos justamente cazadores de focas, de lobos marinos, de ballenas que proliferaban en esas latitudes. Y David Shewett les hace a cada uno de los barcos que están ahí apostados una comunicación en la que les dice que él va a tomar posesión de las Islas Malvinas y que estaba prohibida la pesca y la matanza de ganado en las islas, so pena de detener a los infractores y llevarlos para su juzgamiento en Buenos Aires. Estos le manda esa comunicación y él iza la bandera nacional y emite una salva de 21 cañonazos para saludar a todas estas tripulaciones. Esta ceremonia es publicada en la Gaceta de Salem, en Massachusetts, es publicada en diarios de Buenos Aires, es publicada en diarios de Londres. Y es decir que los ingleses tuvieron perfecto conocimiento de todos estos actos y no dijeron nada. En 1821 se dicta legislación sobre pesca para evitar justamente la depredación de los anfibios, se dicta legislación sobre impuestos en las Islas Malvinas y comienza el proceso de cesión de tierras. Y acá hay documentos que prueban que aparece el cónsul británico en Buenos Aires certificando firmas en alguna situación de la cesión de tierras en las Islas Malvinas. Todo esto para que vean el conocimiento que tenían los ingleses, digamos, de todos estos actos posesorios. En 1823 se nombra comandante de las islas a Pablo Oreguatí. En 1829 llegamos a tener una población ya de 150 habitantes y se nombra comandante político-militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos a Luis Vernet. Cuando se hace este nombramiento, el 10 de junio de 1829, el Reino Unido emite una protesta y dice que las Provincias Unidas, al igual que España en el siglo XVIII, debían respetar el derecho de soberanía británica basado en el intercambio de notas, que como digo, España había hecho una reserva de soberanía, y en la posesión ficta, simbolizada por la placa de plomo que, como digo, ellos sabían que no estaba más en las islas. Acá hay algunos autores que dicen que es el nacimiento de la disputa, la cristalización de la disputa, lo que se llama en derecho internacional la fecha crítica, el momento en que hay que ver si el territorio en cuestión era un territorio res nullius y cuáles son los derechos que cada una de las partes esgrime. Me voy a referir a esto más adelante. A partir de aquí, sí continuaron igualmente los actos posesorios, y un dato de color es que en las Islas Malvinas se celebra por primera vez el matrimonio civil. Vernet hace 2 matrimonios civiles, nosotros hasta ese momento el matrimonio era solamente religioso. La legislación sobre matrimonio civil aparece recién en 1880 con el primer gobierno de Roca. Pero los primeros matrimonios civiles que existieron en el país los hizo Vernet en las Islas Malvinas. Bueno, lo que sigue es conocido por todos. El 3 de enero de 1833, la nave británica Clio, comandada por el capitán Onslow, toma las islas por la fuerza, expulsando a la población y a las autoridades argentinas que se encontraban en las islas. El 16 de enero, el canciller Massa hace un pedido de explicaciones al cónsul británico en Buenos Aires. El 22 de enero protesta. El 17 de junio emite otra protesta. Y los ingleses responden a la protesta del 17 de junio diciendo que ellos basan su soberanía en el anterior descubrimiento
que como digo había sido un título incompleto de dominio y además posterior al avistaje español, y basan su soberanía en la colonización que habían hecho en las islas, probada por el intercambio de notas de 1771 y la posesión ficta de esta placa de plomo que, como sabemos, sabían que no continuaba en las islas. Acá voy a decir, hay algunos autores que fijan la fecha crítica el 3 de enero de 1833 y no en el momento en que se crea la comandancia, cuando Inglaterra protesta, digamos, por la creación de la comandancia. Y esto lo dicen porque se fundamentan en que es el momento en que Inglaterra toma posesión, digamos, toma medidas contundentes para apropiarse, toma medidas efectivas para apropiarse de las islas. Entonces acá podemos en este momento analizar cómo son los títulos, cómo son los títulos de las partes, los pretendidos títulos del Reino Unido. Ellos basan su soberanía en esta posesión que tuvieron desde 1766 hasta 1774, una posesión que duró 8 años. Veamos cómo era esta posesión. En primer lugar, fue ilícita, porque fue contraria al derecho y a los tratados vigentes. Fue contestada porque España opuso resistencia, los expulsó por la fuerza. Fue clandestina porque fue mantenida oculta hasta que España pudo descubrirla. Fue parcial porque solo se refirió a un punto en la isla Sanders, mientras que España poseía Puerto Soledad y todo el archipiélago. Fue brevísima porque solo duró 8 años y además fue precaria porque en 1774 fue abandonada. Estas son palabras del famoso alegato Ruda de 1964, que fue la primera vez en que se debatió la cuestión Malvinas ante el Comité Especial de Descolonización en las Naciones Unidas. Y nos muestra claramente cómo los títulos que grimen los británicos eran verdaderamente débiles, y sobre todo si los confrontamos con los títulos de España y luego de los gobiernos patrios. España basa su dominio en primer lugar en la ocupación efectiva, la ocupación del primer ocupante, luego de que España le regresa a las islas y reconoce sus derechos, y además, si contamos desde 1774, que es cuando los ingleses se retiran, hasta 1833, la posesión de España y de los gobiernos patrios fue totalmente pacífica. Pacífica en el sentido en que no fue contestada por nadie y continua. Eso para que se vea la contundencia de los títulos argentinos. Pero además, fijémonos, examinemos el acto de toma por la fuerza del Reino Unido en 1833. En aquella época, la conquista era un modo válido de adquisición de dominio, pero para que una invasión militar fuera causa de anexión, debía haber en primer lugar una declaración formal de guerra, y luego de esa guerra, la potencia vencida debía hacer un traspaso de los territorios a la potencia vencedora mediante un tratado. Eso no existió. Nosotros no éramos un estado enemigo para Inglaterra, no lo era ella para nosotros. Habíamos hecho en 1825 un tratado de paz, amistad y comercio y de navegación, en el cual Inglaterra había reconocido la independencia de las Provincias Unidas con todo el territorio que tenían, porque si no hubiera dicho algo en ese momento. De manera tal que el acto de toma por la fuerza de las islas en 1833 fue un acto ilícito, no convalidado por el derecho vigente.
Y es importante decirlo porque la comunidad internacional no acepta entidades que surjan en violación del derecho. Como digo, el Reino Unido reconocía él mismo que sus títulos eran débiles y por eso fue esgrimiendo nuevos pretendidos títulos. Esgrime en un momento la prescripción adquisitiva como modo válido de adquisición de su dominio. La prescripción adquisitiva es el instituto jurídico que presupone un título defectuoso que es saneado ulteriormente por la aquiescencia de su anterior soberano. Acá nunca hubo aquiescencia. Nosotros pedimos explicaciones el 16 de enero, protestamos el 22 de enero, protestamos el 17 de junio y así sucesivamente hasta nuestros días. De manera tal que la posesión que los británicos tuvieron de las islas fue siempre contestada. Esgrimir la prescripción adquisitiva simplemente prueba que ellos sabían que su título de dominio era defectuoso. Y a medida que la evidencia histórica fue echando por tierra los argumentos originales, fueron entonces esgrimiendo, como digo, nuevos pretendidos títulos. Hoy en día reclaman la libre determinación de la población que habita las islas como único modo de mantener la ocupación de su territorio. Entonces, vamos a analizar en qué consiste brevemente el derecho de libre determinación de los pueblos para ver si le puede corresponder o no a la población que habita las islas. El derecho de libre determinación de los pueblos es el derecho que les compete de establecer un Estado independiente o cualquier otro estatuto político, pero es también el derecho que les compete de darse su organización política, de participar en la vida pública, de promover a su desarrollo político, económico, cultural, sin injerencias externas, de acuerdo a la igualdad soberana de los estados, y sin distinción por motivos de raza, credo o color. Es decir, que el derecho de libre determinación de los pueblos se encuentra muy ligado a principios democráticos, y su ausencia justamente se vincula a los pueblos sometidos, a los pueblos subyugados, ya sea por haber establecido en ellos un régimen de colonias o un régimen racista, o cualquier situación donde se hayan vulnerado sus derechos humanos. Pero también el derecho de libre determinación, la ausencia de este derecho se vincula a minorías étnicas que dentro de un Estado ven sus derechos humanos vulnerados. Hay algunos autores que hablan de que son estas minorías un pueblo en potencia. Cuando sus derechos humanos se vulneran, se transforman en pueblo y pueden válidamente pedir su independencia. Es decir, que el derecho de libre determinación de los pueblos puede implicar una secesión, puede implicar la partición de un territorio. Y cuando ello ocurre, su dialéctica involucra un reclamo de libre determinación de la unidad de la unidad menor que quiere separarse, que entra en colisión con un reclamo de integridad territorial de la unidad mayor que no quiere perder esa porción de su territorio. Es decir que la integridad territorial funciona acá como la otra cara de la moneda, de la misma moneda, y podemos decir que la integridad territorial es el límite al derecho de libre determinación de los pueblos. Y ello concuerda con que justamente la comunidad internacional es restrictiva a la hora de otorgar la libre determinación por secesión. La libre determinación por secesión se llama libre determinación externa. Y es muy restrictiva, ¿por qué? Porque un esquema de particiones estatales al infinito es portador de inseguridad y podría justamente atentar contra la paz internacional. La paz internacional, que es el bien jurídico
protegido por excelencia por las Naciones Unidas. Y el mantenimiento de la paz internacional reside justamente en el respeto a la integridad territorial y al principio de soberanía de los estados. Por eso, para el sistema de Naciones Unidas, la única limitación justamente al principio de integridad territorial y a la soberanía de los estados es la defensa de los pueblos sometidos o subyugados, los pueblos cuyos derechos humanos hayan sido violados. Justamente, otra práctica muy común, muy dada en las Naciones Unidas en defensa de la integridad territorial es cuando estamos en presencia de un título histórico válido. Cuando un territorio es avalado por un título jurídico válido, debidamente probado, el principio de integridad territorial tiene preeminencia absoluta sobre el derecho de libre determinación de los pueblos. Y esto, bueno, es corroborado por la jurisprudencia. Vemos, por ejemplo, en una opinión consultiva del caso del Sahara Occidental, donde la Corte Internacional de Justicia dice: primero hay que ver a quién corresponde la soberanía, a quién pertenece el territorio, para luego ver si al pueblo que reside en ese territorio le puede corresponder o no el derecho de libre determinación de los pueblos. Y todo esto también va de la mano con como digo, con la postura que dice que la comunidad internacional no reconoce entidades que surgen de actos ilícitos, que surgen en violación del derecho. El sujeto titular de este derecho es el pueblo. Son las Naciones Unidas, a través de sus órganos relevantes, las que van a decir cuándo un grupo humano es pueblo. ¿Y cuál es el pueblo que es titular del derecho de libre determinación? Y el pueblo que es titular del derecho de libre determinación es el pueblo que es sometido o subyugado, el pueblo que tiene intereses contrapuestos y distintos con el pueblo de la metrópolis. Como decíamos antes, el pueblo cuyos derechos humanos han sido violados. Toda esta doctrina fue volcada en los debates del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, en los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativos a la cuestión de las Islas Malvinas, y en las resoluciones que estos organismos dieron respecto de la cuestión de las Islas Malvinas. Vamos a analizar brevemente la primera resolución sobre esta cuestión que dio la Asamblea General, que es la resolución 2065 en 1965. Esta resolución dice, en primer lugar, que a esta cuestión, que es una cuestión colonial, debe aplicársele la resolución 1514, que es la declaración de la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Esta declaración, que es del año 1960, es una declaración que establece, es la norma rectora de la descolonización por excelencia, y es la que establece que debe ponerse fin al colonialismo incondicionalmente en todas sus formas y manifestaciones. De manera tal que al decir que a esta cuestión colonial debe aplicársele la resolución 1514, está diciendo que la potencia colonial carece ya de títulos para permanecer en el territorio. Y dice, es una cuestión, dice la Asamblea, es una cuestión colonial especial y particular porque involucra una disputa de soberanía.
una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. No dice entre la Argentina, el Reino Unido y la población de las islas, dice entre la Argentina y el Reino Unido como únicas partes. Y es una cuestión colonial especial y particular porque acá lo que es colonial es el territorio. Y el territorio es colonial porque en él se ha establecido un régimen de colonias. Pero no hay acá, como en todos los casos clásicos de la descolonización, un pueblo que es sometido o subyugado. No hay acá un pueblo con intereses distintos y contrapuestos del pueblo de la metrópolis, y la prueba es que esta población que habita las Islas Malvinas pide la libre determinación para seguir manteniendo lazos con el Reino Unido. Y luego la Asamblea, que tiene la potestad de decir cómo debe descolonizarse el territorio, eso lo vemos en la opinión consultiva que la Asamblea le hace sobre el caso de la isla de Chagos a la Corte Internacional de Justicia, donde la Corte Internacional de Justicia dice que es potestad de la Asamblea determinar cómo se va a descolonizar el territorio y no de la potencia colonial. Y acá dice la Asamblea que el territorio este debe descolonizarse mediante negociaciones entre las dos partes, entre la Argentina y el Reino Unido. Y esas negociaciones deberán tener en cuenta la resolución 1514, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, pero además deberán tener en cuenta los intereses de la población de las islas. No dice, como en todos los casos clásicos de la descolonización, los deseos del pueblo libremente expresados, que es cuando las Naciones Unidas, cuando la Asamblea determina que la forma de descolonizar el territorio es a través del derecho de libre determinación de los pueblos. Acá no dice eso, acá dice que deberán tener en cuenta los intereses de la población de las islas, y está diciendo claramente que el derecho de libre determinación de los pueblos no se aplica a esta población. Y andando el tiempo, en 1985, en el proyecto de resolución que se presentó a la Asamblea General sobre la cuestión Malvinas, el Reino Unido intentó interponer en ese proyecto dos enmiendas sobre el derecho de libre determinación de los pueblos. Una en la parte preambular de este proyecto y otra en la parte resolutiva. Ambas enmiendas fueron ampliamente rechazadas por la Asamblea General. Quiere decir que para las Naciones Unidas el derecho de libre determinación de los pueblos no se aplica definitivamente a esta cuestión. Y quiero referirme ahora brevemente a la obligación de negociar del Reino Unido, a la cual llama esta resolución 2065. Sabemos que desde 1833 hasta 1966, el Reino Unido se negó a negociar y se negó a entablar cualquier tipo de diálogo con los sucesivos gobiernos argentinos. En 1966, luego de la resolución 2065, las dos partes comenzaron a negociar, y cuando fue el conflicto bélico de 1982, el Reino Unido no quiso, se negó a negociar y se niega a negociar hasta el día de hoy. Él dice que no tiene dudas sobre su soberanía y que solamente negociará cuando los isleños así lo deseen. Acá es importante aclarar que la guerra no cambió la naturaleza jurídica de la disputa, no la cambió ni la solucionó. En pleno siglo XX, la guerra, la conquista, no es un modo válido de adquirir territorios. El propio, tenemos en palabras de Sir Robert Jennings, un jurista de nota y que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia, él dice que en este caso, quien ganó o perdió la guerra no juega ningún rol. Y tanto es así que en noviembre de 1982, la Asamblea General sacó otra resolución donde llamó otra vez a las partes a negociar, y sacó después 6 resoluciones más,
donde llamó a las partes a negociar, y el Comité de Descolonización, en múltiples pronunciamientos, el último el jueves de la semana pasada, donde llama a las partes a negociar, y el Reino Unido se sigue negando. De manera tal que el Reino Unido no solamente incumple las resoluciones de las Naciones Unidas, sino que incumple preceptos que se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas, como por ejemplo el artículo 2, apartado 3, donde la Carta establece la obligación de los estados de solucionar sus controversias por medios pacíficos. Dentro de la obligación de solucionar sus controversias por medios pacíficos se encuentra la obligación de hacer esfuerzos para que ello ocurra. El que se niega a negociar no está haciendo ningún esfuerzo. Y además, el artículo 33, apartado 1, que establece la obligación de dos partes en una controversia de solucionarla en primer lugar mediante la negociación, y si no, mediante otras formas posibles. Esto encuentra justamente fundamento en que la parte, el Estado que usufructúa un derecho disputado y se niega a negociar, está dejando a la otra parte en la indefensión. Es decir, que el Reino Unido incumple las resoluciones de las Naciones Unidas, incumple estos preceptos y además vulnera la obligación de buena fe que debe regir en las relaciones entre los estados. Me voy a referir brevemente a la población de las islas. Y vamos a decir lo siguiente, para tener una visión completa de la conclusión que vamos a hacer. Para que el reclamo de libre determinación que hace el Reino Unido le pueda asegurar la tesis de que la población va a mantener lazos con el Reino Unido, debe controlar férreamente a esta población para que no le pida la independencia. Un estudio de los censos que ha publicado el gobierno colonial nos da fe de esta afirmación. Vemos, por ejemplo, que en los últimos 70 años la población nacida en las islas disminuyó un 45%. En ese mismo periodo, la población con origen en el Reino Unido aumentó más de un 300%. Y en ese mismo periodo, la población proveniente de territorios británicos de ultramar o de países miembros del Commonwealth aumentó en un 3000%. Además, cada 10 años ocurren fluctuaciones poblacionales en las islas y vemos que en la última década al menos un 35% de la población emigró y un 28% inmigró a las islas. Ello permite concluir que se trata de una población altamente regulada, eminentemente temporal y una población fluctuante. Además, los censos prueban que un 91% de esta población posee nacionalidad británica o de algún territorio de ultramar británico. Es decir que esto es testimonio de que el Reino Unido mantiene una estrategia migratoria que le permite otorgar la residencia, es decir, la entrada, la permanencia y la salida del territorio, el trabajo, la adquisición de bienes, las posibilidades de votar y de acceder a cargos públicos a estos individuos, es decir, a individuos que provengan del Reino Unido, de territorios de ultramar británicos o de países miembros del Commonwealth. Y entonces la britaneidad es lo que le permite obtener la britaneidad de la población como la condición resolutoria bajo la cual va a pedir la libre determinación, que consiste solamente en mantener lazos con el Reino Unido y no en la independencia. Y les quiero leer ahora, brevemente, cómo él
¿cuál es la categoría? Porque ¿cómo perfecciona esta estrategia migratoria? Bueno, les da una categoría migratoria que se llama el Falkland Status, que le otorga una cantidad, que es la que otorga mayor cantidad de derechos a estos individuos, a los que son bien miembros de orígenes, tienen su origen en países miembros del Commonwealth, en territorios de ultramar británicos o en el propio Reino Unido. La otorga esta categoría el propio gobernador de las islas, que es un miembro del Foreign Office, y lo que les quiero leer son los derechos que implica el otorgamiento de esta categoría para que se hagan una noción cabal de cómo el Reino Unido manipula la población. El que tiene el Falkland Status puede votar y ser electo para la Asamblea Legislativa. El que tiene el Falkland Status puede adquirir tierras o derechos reales sobre inmuebles en las islas. El que tiene el Falkland Status puede tener una cuota individual para pescar en las islas y para registrar buques en las islas, que es la principal actividad. Puede tener crédito para vacaciones. Puede tener apoyo del gobierno colonial para educación superior. En las islas no hay universidad, de manera tal que el que tiene el Falkland Status puede tener la universidad paga en Londres. Los propios ingleses que tienen que ir a la universidad en Londres la tienen que pagar y es muy cara. El que tenga el Falkland Status jamás va a ser sometido a control migratorio bajo ninguna circunstancia. El que tenga el Falkland Status tendrá protección de oportunidades de empleo bajo la ordenanza de inmigración. Podrá ser candidato preferente para acceder a un empleo del gobierno colonial. Podrá ser elegido para tener un subsidio familiar. Podrá ser elegido para tener vivienda otorgada por el gobierno colonial. Podrá ser elegido para entrar en el programa especial del empleo del gobierno colonial. Y podrá tener tratamiento médico gratuito. Es decir, que el que tiene el Falkland Status en las Islas Malvinas tiene la vida arreglada. Y esta es la manera en la cual el Reino Unido utiliza a la población como una herramienta para mantener su ocupación. Y pide la libre determinación como una fachada para mantener el colonialismo. El derecho de libre determinación de los pueblos que fue pergeñado por la descolonización para finiquitar con el colonialismo, el Reino Unido lo emplea como una fachada para perpetuarse en su dominio colonial. Es decir, que el pedido de libre determinación de los pueblos por el Reino Unido no es más que una estrategia para mantener la ocupación del territorio. Y vamos a hacer ahora entonces una conclusión final. Los argumentos demográficos, que como digo, tienen un valor importante para que nos demos cuenta de la estrategia que utiliza el Reino Unido para mantener la ocupación del territorio, no son ellos en sí solos los que descartan la aplicación del derecho de libre determinación de los pueblos a esta cuestión. Lo que verdaderamente descarta la aplicación del derecho de libre determinación es la existencia por parte de la Argentina de un título histórico jurídico válido y muy contundente al momento en que las islas son usurpadas por el Reino Unido mediante un acto ilícito que quiebra la integridad territorial de la Argentina. Como digo, la comunidad internacional es reacia a reconocer entidades que surgen en violación del derecho. Y acá lo que hay que ver es que la población que el Reino Unido trasplanta a las islas desde el inicio en que comenzó este trasplante y durante toda la permanencia de esta población, es una población que está en un territorio disputado, que siempre estuvo en un territorio disputado. Por lo tanto, esta población no puede tener un vínculo jurídico con el territorio. La población que sí tenía un vínculo jurídico con el territorio es la población que el Reino Unido expulsó en 1833. Y acá, la población que habita las islas y que reclama para sí misma este derecho de libre determinación que consiste en mantener lazos con el Reino Unido, es una población que justamente no sufre la acción colonial. El que verdaderamente sufre la acción colonial del Reino Unido, acá, es el pueblo argentino, porque el pueblo argentino no puede ejercer su derecho de libre determinación en esa parte de su territorio. El pueblo argentino no puede darse acá
su organización política, no puede participar en la vida pública, no puede promover a su desarrollo cultural, económico y político en esa parte de su territorio. Si del derecho de libre determinación de los pueblos hablamos en la cuestión de las Islas Malvinas, el derecho de libre determinación de los pueblos acá pertenece al pueblo argentino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Estoy buscando acá rápidamente los aplausos. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad, clarísimo, clarísimo. Hay cuestiones que tardo horas en explicarlas y usted lo ha hecho en 30 segundos, algunas cuestiones puntuales, así que gracias, la verdad, una claridad que nos ha dado luz, no solo ahora, sino también para el futuro. Nosotros por una cuestión de orden no habilitamos el micrófono para preguntas, por eso siempre pedimos que las escriban en el chat, pero ya que tengo ciertos privilegios de organizador, otra cosa, tengo unos ahorros, creo que no puedo comprar un campo en Malvinas, ¿verdad? No, no es así, bien, bien. Tiene que pedir el Falkland Status, y no sé, me parece que no te lo van a dar. No creo que me lo den, no lo pediría. De hecho, para entrar a Malvinas voy a esperar que se establezca otra vez la White Card de los 70, porque con el pasaporte no me gusta. Uno de los argumentos, doctora, que se han pseudo-argumentos que se ha esbozado últimamente es que la resolución 2065 ya no es válida, que habría dejado de ser válida luego del conflicto del 82. Usted ya lo trató a esto, pero creo que vale la pena recalcar. Te puedo aclarar, cómo no, te puedo aclarar un poquito más. No, la resolución 2065 es perfectamente válida, y no solamente es perfectamente válida ella en sí misma, sino que lo son todas las resoluciones que la Asamblea repitió después de la 2065. Son 10 resoluciones de la Asamblea General. Pero además, el tema ahora no se trata en la Asamblea General, figura en agenda y cualquier miembro de las Naciones Unidas puede pedir su tratamiento. La Argentina no pide más su tratamiento porque el tema se trata en el Comité Especial de Descolonización. A partir del año 89 figura solamente en el Comité de Descolonización, y el Comité de Descolonización emite todos los años una resolución donde llama a las partes a negociar y dice las mismas cosas que decía la 2065. De manera tal que la obligación de negociar está siempre sobre el tapete, y no solamente eso, hay un montón de organismos como el Grupo de los 77 más China, como América del Sur, países árabes, la Cumbre América del Sur, países del África, las cumbres iberoamericanas, la CELAC, el Mercosur, que llaman a las partes a negociar cuando esos foros se reúnen. Mismo cuando fue ahora el Comité de Descolonización la semana pasada, se leyeron justamente estos pedidos del Mercosur, de la cumbre, como digo, de ASPA y de ASA, y siempre la obligación de negociar está permanentemente sobre el tapete, y la guerra, pretender que la guerra, porque los británicos dicen eso, es buena la pregunta, los británicos dicen que después de la guerra, a causa de la guerra, ellos no van a negociar más. De hecho, cuando terminó la guerra, la ministra Margaret Thatcher fue a la Cámara de los Comunes y dijo: nunca más vamos a negociar la soberanía. Pero la guerra no solucionó la disputa. Porque, en primer lugar, por lo que dije, porque no es la conquista un modo válido de adquirir territorios en pleno siglo XX.
Pero además, la prueba de que no solucionó la disputa es la propia resolución cuando fue, después de cuando había comenzado la guerra, el Consejo de Seguridad saca la resolución 502. La resolución 502 es pedida a instancias del propio Reino Unido. El representante del Reino Unido, que se llamaba Anthony Parsons, se dirige al Consejo de Seguridad y pide que cese la amenaza y el uso de la fuerza. Y dice que él quiere que el Consejo de Seguridad saque una resolución pidiendo justamente, simplemente el cese de la amenaza del uso de la fuerza y no la resolución de la disputa. Y dice claramente que él no busca la resolución de la disputa. Y muchos países que estaban en el Consejo de Seguridad y que apoyaban el reclamo argentino, apoyan esta resolución 502 sobre la base de que pide solamente el cese de la agresión y no la solución de la disputa. Y dice la propia resolución 502, pide el cese del uso de la fuerza, pero además pide que las dos partes se sienten a negociar. Es decir, que la guerra no solucionó la disputa. Eso es ampliamente, podría decirlo, ampliamente probado, primero por todas las resoluciones que siguieron posteriormente, y por todos los comportamientos que vemos de los organismos que nos apoyan, y bueno, por estas razones que digo. Sabemos nosotros que la victoria no da derechos, lo sabemos desde hace mucho tiempo. No solo no da derechos, sino que no es válido en el siglo XX. Está muy bien, está muy bien. Voy a leerle una pregunta del profesor Miguel Montaño. El profesor Montaño nos apoya desde un inicio, ha estado siempre presente con nosotros, es un alumno con asistencia perfecta a nuestras reuniones, así que en algún momento de este año tenemos que hacerle llegar algún obsequio, profesor. Hace una pregunta que está muy bien, dice, quisiera preguntarle a la doctora si tiene conocimiento si algún organismo internacional controla que se cumplan las resoluciones de la ONU, ya que el incumplimiento de las mismas puede ser causa de enfrentamientos bélicos en cualquier país. Claro, se está refiriendo seguramente a que el Reino Unido viene, como lo ha explicado la doctora Pastorino, violando sistemáticamente, y la palabra sistemática es intencional, lo hace como un sistema de perpetuación, viene violando sistemáticamente, digo, las resoluciones de Naciones Unidas. Bueno, dejo ahí abierta la pregunta que yo no sabría contestar la doctora, así que es una papa caliente, se la voy a poner en sus manos si me permite. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Lo importante acá es, la verdad es que no hay, primero quiero decirles que yo soy muy optimista con la resolución de este conflicto, porque los derechos nuestros son palmarios. Pero no hay manera de obligar a la otra parte a venirse a negociar, y la fuerza no es un modo válido, y nosotros mismos, mediante la cláusula transitoria primera en la Constitución, hemos dicho que la recuperación de las islas es mediante la diplomacia. De manera tal que la guerra no es una opción válida, y las Naciones Unidas no pueden ellas tampoco obligar y no hay nadie que pueda controlar y obligar al Reino Unido a negociar. Eso es algo que con el tiempo se va a ir haciendo, y el Reino Unido tiene bastante que rendir cuentas, porque de los 17 territorios no autónomos que deben descolonizarse, que están en el Comité de Descolonización, 10 le pertenecen al Reino Unido. El Reino Unido recibió ahora, hace poco, un revés bastante importante con el caso de la isla de Chagos, donde la Asamblea le puso una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Internacional de Justicia dijo claramente que la presencia del Reino Unido en el archipiélago de Chagos es ilegítima. Y todavía la Asamblea General sacó después una resolución
donde le dijo que le daba 6 meses para retirarse del territorio y para proveer a la descolonización completa de Mauritius, que no pudo perfeccionarse porque ellos le cercenaron, le dividieron el territorio, le sacaron, le dieron la independencia, pero primero le usurparon la isla el archipiélago de Chagos. Sí, y estoy pensando, doctora, sí, discúlpeme, creí que había terminado. No, simplemente para decirles, no hay una forma de obligarlos, y la guerra, como digo, nunca es válida ni para las Naciones Unidas ni para nadie. De manera tal que es ir haciéndose camino, es ir trabajando mucho, y yo tengo confianza en que en algún momento será, no sé si lo veremos nosotros, pero en algún momento va a ser. Vamos a sembrar. Vamos a sembrar con la valentía del que sabe que quizás no verá esos frutos, pero creo que es lo que estamos haciendo. Estamos sembrando soberanía. Estamos construyendo soberanía. Y me estoy acordando, me va a corregir la doctora, que en el archipiélago, creo que la isla se llama Juan García o algo similar. Diego García. Diego García. No solo expulsaron a la población, sino que construyeron una base militar, con lo cual esa población ya no podría volver como vivía en sus orígenes. Y si no me equivoco, creo que solamente hay 3 países, esto es un dato que no lo conozco bien, creo que solo hay 3 países que han desconocido las sentencias u opiniones consultivas, en este caso de la Corte, que son Irán, Estados Unidos y el Reino Unido. Ahora se ha estrenado en esta ingrata lista. Acá David Carlos Pellicer nos hace una consulta. Él dice: aún esgrimiendo los sólidos argumentos jurídicos, creo que ya se ha contestado, pero para cumplir con la pregunta. Los sólidos argumentos jurídicos que usted ha comentado, ¿existen riesgos para nuestro país si se somete la cuestión a la Corte Internacional de Justicia? Bueno, creo que todo lo contrario. No, lo que pasa es que ahí la respuesta es que para someter un conflicto a la Corte Internacional de Justicia, las dos partes deben, por eso se ha hecho, por eso Mauritius lo que hizo fue una opinión, pedir a través de la Asamblea General una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, pero llevar el diferendo a la Corte Internacional de Justicia, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Y además, es importante aclarar que el Reino Unido hizo una reserva de que todas las sentencias de la Corte Internacional de Justicia no le van a caber después de hechos que ocurran después de 2004, creo. Con lo cual, no... Y además, como digo, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Así que no hay posibilidades de llevar a la Corte Internacional de Justicia. Doctora, usted, no sé si tengo el micro, sí, usted en la obra que hemos comentado al principio expresaba sobre un principio de derecho internacional, ex iniuria ius non obitur, es decir, los hechos injustos no causan derecho. Y en virtud de la mención que hizo de las características del título británico que comentaba el doctor Ruda, la pregunta mía era justamente lo que hace ilícito el título británico y que no tiene habilidad para crear el derecho de soberanía. Se puede afirmar que serían justamente su ilicitud, su posesión contestada, clandestina, parcial, brevísima, precaria. Es decir, estas características son las que habilitan a la aplicación de este principio. No sé si he sido claro, yo no me he entendido, no sé si me ha entendido usted. No, a lo que yo me refiero es el análisis de la posesión breve que tuvo el Reino Unido, que él alude
como que es causa, digamos, de que le da el título jurídico que él esgrime como válido, es esa posesión pequeña de 8 años, ¿no? De 1766 hasta 1774. Pero el Reino Unido, a lo que yo me refiero en el libro de Ex injuria ius non oritur, es que el derecho que surge de un acto ilícito, ese derecho no tiene validez. Convalidar la pretendida soberanía británica sería convalidar un hecho ilícito, y el hecho ilícito es la toma de las islas por la fuerza en un momento en el cual el Reino Unido no tenía ningún título sobre las islas, porque no eran un territorio res nullius, ya había pasado el derecho del primer ocupante de España, habían pasado todos los actos posesorios españoles, es decir, que el Reino Unido usurpa las islas sin ningún título, ni siquiera perfecciona lo que para el derecho vigente hubiera sido una conquista. De manera tal que la posesión que tiene el Reino Unido tiene origen en un hecho ilícito. Eso es lo que no es válido. Y tenemos acá la última pregunta de nuestro colega y también miembro del instituto, el doctor Claudio Rodríguez. Él pregunta si la diplomacia argentina ha sido coherente en defender los derechos de soberanía a lo largo del tiempo y en los diferentes gobiernos. Si ha habido una línea en ese sentido. Yo creo que sí, creo que la cuestión Malvinas es política de Estado, creo que siempre lo ha sido. Los gobiernos han cambiado diferentes estrategias, pero siempre ha sido política de Estado y lo sigue siendo. Y creo que no hay prácticamente argentinos que no convaliden que esto es que los derechos son nuestros y que es, digamos, una política que tenemos que recuperarlas. Perfecto, perfecto. Yo, por mi parte, no tengo ninguna otra pregunta. En realidad sí, tengo muchas, pero sé que en Dinamarca, donde está la doctora Pastorino, ya es tarde. Si fuese por mí, la tendría entretenida mucho tiempo más, pero ya no hay ninguna pregunta en el chat. Por mi parte, darle infinitas gracias. Ha sido realmente un lujo. Este año somos un grupo nuevo dentro del foro y este año hemos tenido en este primer semestre 2 charlas de altísimo nivel. Veo que está conectada, si no sé si se ha ido, pero estaba conectada hace un ratito Lilian Berardi, la licenciada Lilian Berardi, que nos dio la charla junto con Oriana Cherini hace un tiempo, que la doctora Pastorino tuvo la oportunidad de observar, le enviamos el vínculo. Esto para nosotros es importantísimo porque estas charlas no son un fin en sí mismo. Esto nos tiene que llevar a seguir elaborando conocimiento, porque es el conocimiento el que, como una bola de nieve, va a terminar empujando a la potencia ocupante a entregar las islas como corresponde y a reconocer la soberanía de su legítimo dueño. No hay fuerza más poderosa que una idea que se mantiene persistentemente y sobre bases, por supuesto, razonables, sólidas, veraces. Eso es lo que nosotros sustentamos siempre. Mira, una cosa ¿sí? que te quiero aclarar, que por ahí es linda de decir. En la semana pasada, cuando fue el Comité de Descolonización, tuvimos 30 países que pidieron hablar en favor de los derechos de Argentina. O sea que eso es de la reanudación de negociaciones, ¿no? que pidieron la palabra para instar al Reino Unido a negociar. Con lo cual, yo creo que trabajando se van logrando cosas. Eso es lo que quiero. Yo estoy seguro que sí, y no se trata de una cuestión de tamaño de estados, porque
la República de Mauricio no es precisamente una potencia nuclear, económica o naval, pero es un país que tiene todos sus derechos de soberanía y una nación dignísima, muy parecida a la Argentina en cuanto a su conflicto colonial. Por eso es que, ante todo, hay que tener conocimientos sólidos, pero también fe. Y creo que, doctora, usted nos ha transmitido eso hoy, fe. Fe en nuestros derechos, en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento. Voy a cumplir con cuestiones de rigor, dando las gracias a todos los miembros del instituto, particularmente a quienes hemos trabajado mucho para que se diera esto del mejor modo, la doctora Ana Ruiz y la doctora Soledad Gómez. Todos nos tenemos que hacer cargo de nuestras familias, es cierto eso, y sin embargo sentimos un llamado, un destino, como lo dijimos antes, a seguir generando conocimiento y a seguir construyendo soberanía. Por mi parte, doctora, yo le agradezco muchísimo, estamos muy complacidos de esto, ha sido un semestre a full, perdón por la expresión, creo que todos nos vamos muy deslumbrados por esta exposición. Y deslumbrados dicho con todo sentido, porque nos ha echado luz, y la luz no es para mirarla a la luz misma, la luz es para que nos ilumine el camino. Y justamente creo que ha sucedido eso hoy. Creo que hoy tenemos mucho más argumentos para seguir discutiendo en los ámbitos que haya que discutir, desde nuestro humilde ámbito, por supuesto, para seguir defendiendo y promoviendo la defensa de nuestros derechos a través de la paz, del conocimiento y de nuestro ámbito, el derecho. Así que, doctora, yo sinceramente me quedaría conversando horas con usted, pero sé que allá ya es tarde, quizás seguramente ya tiene cosas que hacer, pero espero que se haya sentido cómoda para que esta no sea la última vez. Muchísimas gracias. No, les agradezco a todos. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los oyentes. Para mí fue un placer. Muchas gracias por las preguntas. Fue muy lindo. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por terminada esta charla. Les anuncio que el video va a estar subido en quizás una semana más a la página del foro. Pueden entrar a fasj.org.ar. Si no, yo voy a escribir acá rápidamente mi mail, me lo pueden enviar. De todas maneras a la doctora se lo vamos a mandar para que puedan revivir esta charla, y siempre es importante mirarlas una vez, dos, tres, a quienes nos gustan estos temas, siempre es bueno ver algunas veces estas charlas. Recomendarles también mucho el libro que está a la venta, esto lo digo yo, no me lo ha pedido la doctora Pastorino, esto es a título propio, está a la venta en la página de Eudeva, así que los invito a ingresar. Hacer mención a Uriel Ehrlich, que ya no está con nosotros, nos enteramos en la última charla. Él ha sido un apasionado de la cuestión de Malvinas y también ha escrito obras interesantísimas, lo cual también les recomiendo mucho conseguir algún material bibliográfico de él y ahondar en estas cuestiones. Doctora, muchísimas gracias. En lo personal ha sido un gusto enorme y espero que no sea la última vez. Muchísimas gracias, en serio. Muchas gracias, un placer, un verdadero placer. Bueno, y gracias a todos, damos por finalizado entonces. Hasta pronto. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.